Hola Carlos, ¿cómo estás? Siempre mi mejor alumno sos. ¿Cómo estás? Hola Roxy, ¿cómo estás? Acá hoy vamos a hablar de la lealtad interior y vamos a hacer un trabajo bastante interesante sobre los códigos de la lealtad. Hola Martín, bienvenidos. Voy a hablar un poquito de qué es la lealtad, cómo trabajar en nosotros esta energía, qué tenemos que saber y digamos cómo identificar cuando estamos en deslealtad básicamente. Hola maestra, bueno, tanto como maestra no sé, pero bueno, es un compartir en realidad. Me gusta que sea un compartir con ustedes y un dar que siempre también recibo de parte de ustedes mucha información y vamos compartiendo. Pero muchas gracias. Claro, como te dije alumno, hoy soy tu maestra. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a trabajar con esta energía que es la energía de lealtad interior. Bueno, estuve ahí un poquito dudando si trabajábamos con el tema de lealtad o trabajábamos con un tema más de negocios. El perfil de la cuenta es como evidentemente más conectado con el trabajo personal y está muy bien, así que ganó esta temática y realmente creo que es una temática que a muchas personas les va a servir. Vamos a hacer un trabajo interesante, sí, que canalicé a la tarde, no sabía cómo iba a surgir esta meditación y la verdad que no me esperaba lo que van a experimentar, lo que vamos a experimentar. ¿Sí? Porque no me lo imaginaba así y me sorprendió. Así que bueno, espero que a ustedes les guste. Lealtad no lo dimos. No entiendo qué me querés decir. Si hablamos del tema, yo hice una autosanación sobre la fidelidad. Y elegí en este caso no trabajar tema fidelidad, primero porque hay una autosanación que está abajo o que está en YouTube sobre este tema, y por otro lado porque el concepto de fidelidad tiene que ver con un compromiso, es una forma de comprometerse que también es un trabajo que hay que hacer con uno mismo. Y la lealtad tiene que ver más con los valores que nosotros tenemos. Entonces, me parecía interesante trabajar con el concepto de lealtad porque la lealtad muchas veces nosotros como energía la estamos poniendo afuera y no nos damos cuenta que si nosotros esta energía la ponemos afuera, estamos desconectándonos de nosotros mismos. Por eso es que, digamos, mi intención era trabajar con esta energía fuertemente y poder trabajar esta conexión, ¿sí? Para identificar si nos somos o no nos somos leales, una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es cómo nosotros nos comportamos de acuerdo al ambiente en el que estamos. Es clave esto, porque si yo voy cambiando de ambientes y voy cambiando mi comportamiento y adecuándolo a cada entorno o persona con la que me estoy de alguna forma relacionando, estoy de alguna forma no siendo muy yo, diríamos, ¿no? Estoy más tratando de agradarle a este grupo, diciéndoles lo que les gusta escuchar, a estos otros, diciéndoles lo que les gusta escuchar, y así, ¿no? A lo largo de nuestro crecimiento, desde que llegamos aquí a la tierra y nacemos, vamos aprendiendo que la forma de agradar tiene que ver justamente con
caerle bien a nuestro entorno, porque de esa forma nos van a estar asistiendo, ayudando, y cuando uno es niño, sobre todo, necesita, sí, cediendo, básicamente de forma consciente a veces o inconsciente, lo que hacemos es ceder en cuanto a lo que los demás quieren de nosotros. ¿Cuál es el problema con esto? Que a medida que nosotros vamos haciendo esto a lo largo de la vida, nos acostumbramos a que esto es normal, ¿no? Y digamos, todos hacen esto de tratar de agradar a los demás y olvidarse de lo que realmente es esencial, porque no estoy diciendo que debamos comportarnos mal con los demás, ¿sí? Sino que lo que estoy diciendo es cómo nosotros podemos encontrar un punto interior donde yo pueda llevarme bien con los demás, pero seguir siendo genuino como ser, o volver a encontrar esa parte genuina de mi propio ser, ¿sí? Como la fuimos perdiendo, en muchos casos lo que sucede es que la persona ni siquiera se acuerda. Exacto, de uno, lo que uno vale. En realidad vamos a entrar a hablar del valor, ¿sí? Porque es un punto importante entender cuál es tu valor, ¿sí? Está muy vinculada esta energía a la energía de autoestima, básicamente, ¿sí? Y conectada con la energía de este centro, ¿sí? Porque para nosotros poder ser leales a nuestro propio código interior, ¿sí? Necesitamos poder conectar con nuestra voluntad. Exacto. Como ser auténtico, diría, ¿no? Porque en realidad cuando nosotros empezamos a reconocer que nosotros tenemos determinados valores, que pensamos de determinada forma y que a veces esa forma puede estar en congruencia con mi entorno o puede no estar congruente con mi entorno. Y si está en congruencia con mi entorno no tengo problema, porque bueno, voy a poder ir llevándolo, pero si no está en congruencia con mi entorno, lo que empieza a sucederme es que me voy energéticamente haciendo cada vez más chiquito. Gracias. Lo que va pasando es eso, voy perdiendo autoridad sobre mí mismo porque se la estoy entregando a alguien afuera, ¿sí? Y me voy haciendo cada vez más chiquitito. Y sobre todo algo que me ha pasado a mí, como supongo le ha pasado a la mayoría, y que debemos trabajar mucho, y por eso es muy importante la voluntad, es nuestro nivel de exigencia. Porque si yo no tengo claros cuáles son mis niveles y condiciones para X cosa, lo que va a suceder es que las condiciones me las va a poner el de afuera. ¿Sí? Exacto. Y lo que pasa es que cuando el otro te pone las condiciones, empieza una lucha entre tu interior y lo exterior, ¿no? En esta condición. Hola Ale, ¿cómo estás? Entonces, es muy importante trabajar nosotros y entender cuál es nuestro código interno, trabajar en esta energía de la exigencia que tenemos ante nuestro entorno, ¿sí? Y de ahí va a surgir nuestro nivel de lealtad hacia nosotros mismos, porque ahí donde yo sé poner un límite adecuado, amoroso, correcto, ¿sí? No voy a sentir que el otro está traspasando mis límites y que me estoy siendo infiel. ¿Sí? Porque de hecho hablamos de la infidelidad esta semana, y la infidelidad tiene que ver con que si atraemos a alguien que no nos es leal, en principio tendríamos que estar mirando donde nosotros internamente no nos estamos siendo leales, ¿no? Cuando yo empiezo a analizar que tal vez hay algo en lo que yo no me estoy respetando, empiezo a encontrar los límites internos de dejé que esto sucediera y no estoy de acuerdo con que suceda. Y la verdad es que
si miramos para afuera, no sé si te habrá pasado a vos. Exacto. Quiero terminar con esta idea, ahora voy a eso que decís. No sé si te habrá pasado, pero generalmente el entorno lo que busca es estirar tus límites todo lo que pueda. ¿Sí? Ir corriendo esa liñita cada vez más para que vos aceptes cosas que no querés aceptar, ¿no? Y en ese proceso de ir moviendo la línea hacia afuera, nuestra línea interior, lo que sucede es que terminamos dañando, esto que vos decís, no dañar nuestro centro, lo que sucede es exactamente lo opuesto, empezás a dañar tu parte interior porque, digamos, aceptaste todas las condiciones que había en tu entorno porque no te animás a decir que no, básicamente. Hola Sofi, ¿qué tal? Exacto, es un aprendizaje y yo creo que es de los aprendizajes más importantes, no sé si lo digo siempre, pues todos los aprendizajes terminan siendo importantes, pero el poder sernos leales nos lleva a conectar con nuestro ser auténtico. Y para poder hacer esto, sí tenemos que, digamos, de alguna manera conectar con esos valores internos nuestros. Si no, terminamos siendo esclavos de los demás. Porque todo lo que nos dicen, ¿sí? Decimos que sí. Y cuando hacemos eso, nuestro ser interior y nuestra alma empiezan como a ponerse un poco inquietos, ¿sí? Empezamos a, digamos, de alguna manera estar achicando nuestro campo y dañándolo, lo que termina en una enfermedad muchas veces. Exacto. Pero para eso, a ver, es muy importante estar con los chakras en equilibrio. Es muy difícil poder conectar con tu autenticidad si vos no tenés los chakras equilibrados, ¿sí? Porque, digamos, lo que va a pasar es que ahí donde se presenta un desequilibrio energético es donde entra la energía de otro a tomar eso que digamos que en tu campo está débil. ¿Sí? Todos tenemos dentro de nuestro campo áreas que son más fuertes y áreas que son más débiles. Y muchas veces venimos justamente a desarrollar esas capacidades que no las tenemos totalmente integradas. Por eso es que vivimos situaciones para poder trascender esas desconocimientos, esas capacidades que nos faltan, ¿sí? Es muy importante aquí para poder trabajar la lealtad y trabajarla en lo cotidiano, que por ahí es lo que nos cuesta, además de tener claro nuestro sistema de valores, lo que queremos y lo que no queremos, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Sí, todos tenemos esos problemas. Todos tenemos los problemas de autovaloración porque nos quisieron poner en un molde. Hay que ser así. Hay que, desde la cara ideal hasta el cuerpo ideal que hay que tener, la altura ideal, la profesión ideal, depende del ámbito donde vos estabas, cuáles son esas características. Pero eso está seteado en tu mente. Y cuando esto sucede, lo que genera es que si vos no cumplís con alguna de esas características, vas a sentir que no estás dentro del ideal. ¿Sí? Y el ideal no lo cumple nadie. De una forma o de otra no lo cumple nadie. Pero, digamos, nos venden esas imágenes para que nosotros quedemos enganchados en esta idea de que no somos perfectos, entre comillas, nadie lo es, pero al nosotros creer que tenemos defectos, nos conectamos con esa energía y estamos más conectados con tratar de corregir que con tratar de aceptar y amar lo que somos.
¿sí? Hola Eduardo. Está buenísimo hacer cosas para mejorar lo que vos sentís que necesitas mejorar. Ahora, lo que no nos termina de funcionar es cuando nos conectamos a un ideal que no es el nuestro o que no tiene nada que ver con nosotros, pero que compramos de afuera y estamos tratando de acomodarnos a ese ideal que esperan el entorno que vos cumplas. Por eso se pierde la autenticidad y uno termina sintiendo que es desleal a sí mismo. ¿Sí? La deslealtad con uno mismo es lo peor que podés hacer con tu ser, ¿sí? Porque nosotros debiéramos estar moviéndonos con la energía del amor a nuestro ser. El orden social humano, es real, el orden social humano, sí, el tipo de energía que yo diría es la Matrix, eso es la Matrix. O sea, no es otra cosa, es todas las ideas esas que compramos que no son, digamos, no tienen que ver con las leyes naturales del planeta, pero que, digamos, de alguna manera nos programaron en estas ideas y bueno, ir soltándolas también es un trabajo interior importante que el ser humano tiene que hacer para dejar de poner por arriba de sí mismo un orden social que no es equilibrado, no es equitativo ni equilibrado, ¿sí? Entonces necesitamos todos trabajar en esto. Hola Oli, es muy importante poder trabajar con estos conceptos. Y aquí voy a un punto que es fundamental, que para nosotros poder soltar, ¿sí? La deslealtad hacia nosotros mismos, algo a lo que tenemos que estar muy atentos es a todo eso que nos genera tentación, ¿sí? A todo lo que nos genera tentación y nos hace sentir mal con nosotros. Porque, nada, puedo tentarme con algo y disfrutarlo en un momento y si eso, digamos, no me hace daño, está todo bien. Ahora, si nos tienta algo que momentáneamente decimos, ay, digamos, quiero esto, pero sé que al momento de haber experimentado después me siento mal, bueno, esos son los puntos en los que nosotros debiéramos estar trabajando nuestro nivel de exigencia con nosotros mismos. Por eso digo que el centro de la garganta, que es el chakra de la voluntad, igual que, digamos, trabajar con el plexo solar, pero sobre todo este centro, porque tiene que ver con lo que nos decimos a nosotros mismos, es un centro clave para poder ordenar digamos, esta energía, ¿sí? Y poder ir volviendo a nuestros valores y poner nuestros valores por delante en lugar de poner por delante, digamos, lo que quiero en ese momento puntual y después sufro las consecuencias. Si no las sufro, fantástico, estoy bien, pero si las estoy sufriendo, lo que me está diciendo la energía es que, digamos, que hay algo que no está bien. ¿Sí? Ahí es donde terminamos siendo dañados por algo que es un placer del momento y, digamos, no obtenemos lo que realmente nos hace bien. Hola Moni, hola Angie, ¿cómo están? Esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros no estamos atentos continuamente a esas decisiones que tomamos de forma programada, te diría, porque es el programa mental el que está funcionando, cuando no nos damos cuenta de esto, estamos de alguna forma dañando nuestro centro, nuestro núcleo y nuestras valoraciones. Entonces, en el momento en el que veo que estoy flaqueando con algo, bueno, darme el tiempo, ¿sí? No tomar decisiones impulsivas, darme el tiempo de analizar qué es lo que se está moviendo ahí adentro en mi ser. Genial. Bueno, puede ser un buen recurso. Dice, yo me río de la tentación, no me maneja.
puede ser un gran recurso el divertirte cuando decís, uy, tengo muchas ganas de esto, yo qué sé, pero me hace mal, sé que no va a funcionar, que esto, yo ya había tomado una decisión o X, ¿sí? Dependiendo de la situación que sea, pues puede ser de algo para comer, una salida, o cosas más complejas de vínculos, ya sea a nivel personal o a nivel laboral, como sea, es de qué manera yo empiezo a tomar decisiones que para mí sean sanas con mi sistema de valoración, ¿sí? Y, digamos, de qué forma puedo empezar a moverme de esos lugares que te ponen en situaciones muy incómodas, ¿sí? También hablaba de, cuando hablaba de este tema, otra cosa que quería decir es ese ser auténtico que nosotros somos, para que se manifieste, tiene que conectar con su capacidad de ser sensible, ¿sí? Generalmente nosotros usamos nuestro ego como una forma de salir como poderosos de una situación, pero en realidad no es lo mismo salir desde la energía del ego que desde la energía de tu sensibilidad, ¿sí? Donde vos realmente reconoces qué cosas te dañan. ¿Sí? Yo he visto muchas personas, y supongo que a mí me ha pasado y en esos momentos no me habré dado cuenta, de no reconocer que ciertas cosas te hacen daño. Porque nos queremos sentir bien, nos queremos sentir fuertes. Hoy vamos a ir a trabajar con la energía de nuestra fuerza. Y para esto es muy importante conectar con nuestra sensibilidad. Y hay una parte del camino de volver a nuestra sensibilidad que a veces es no tan fácil, porque es volver a reconocer tus partes como más blanditas, diría yo, ¿no? Y quienes por ahí desde la energía del poder del ego se paran en estos otros lugares, a veces resulta muy difícil soltar, ¿no? La sensibilidad, reconocer que sentimos cosas, reconocer que eso que nos están pidiendo, exigiendo o esperando afuera, no, o lo podemos dar o no lo podemos dar, y el por qué, ¿sí? Porque eso tiene que ver con nuestros propios códigos, ¿sí? Es importante entender que muchas veces nos podemos encontrar con personas que, digamos, no pueden siquiera conectar con su lealtad con ellos mismos. Están tan programados que están conectados a energías externas y, bueno, dominados por esas energías. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que poder es volver hacia nosotros y a nuestro sistema de valores, ¿sí? El de nuestra alma. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Si no salimos de los sistemas externos, si no desconectamos, lo que nos termina pasando es que perdemos nuestro valor. ¿Te acordás que te dije que iba a volver a esta idea del valor? Perdemos nuestro valor y pagamos un precio muy alto, ¿sí? Por no respetarnos a nosotros mismos. Y las consecuencias las vemos en nuestra salud,
¿sí? O las podemos ver en nuestra realidad cotidiana, ¿sí? En distintos aspectos de la realidad cotidiana donde nos encontramos con que las personas de nuestro entorno no nos son leales, no respetan nuestros límites y los compromisos. Eso tiene que ver con nosotros y con la forma en la que nosotros nos elegimos mover. Primero siempre uno, sí. Ese es como el gran aprendizaje. Nosotros no podemos dar algo que no desarrollamos en nosotros mismos, ¿sí? Y tendemos a creer que los demás sí lo hicieron y nosotros no. Por eso es que terminamos asumiendo los sistemas de valores de terceros, porque creemos inconscientemente que esos saben más que nosotros, pero no es real. Ellos saben más que nosotros, no. O sea, cada quien tiene que trabajar su propia conexión y conectar con lo más auténtico que tiene, ¿sí? Cuando nos permitimos sacar eso, entramos en 3 energías que para mí son claves. Primero, autoconfianza. ¿Sí? Y no es egoísmo, es amor, por supuesto, no es egoísmo. Cuando vos no estás dañando a otro, para mí, digamos, el límite sobre todo está, mi sistema de valores, digamos, no tiene que generar un daño en el otro. Si, por ejemplo, yo estoy en un vínculo con mi entorno, ¿sí? Y, digamos, quiero poner un límite a algo que no me agrada, ¿sí? Lo primero que tengo que evaluar es qué compromisos hice previamente con ese entorno, ver si los puedo cumplir o no, ¿sí? Si puedo renegociar también. En el caso de que pueda renegociar, voy a tratar de renegociar, ¿sí? Porque siempre está la posibilidad de poder resolver algunas cuestiones cuando dialogamos con el otro. Si veo que, digamos, no lo puedo renegociar, entonces de todas formas debiera ver la posibilidad de manifestar mis valores respecto de las diferencias que tengo con ese entorno, ¿sí? Y ahí voy a ver cuál es el comportamiento del otro, que, digamos, puede ser una actitud positiva de ir hacia adelante con alguna solución, o puedo encontrarme con indiferencia, ¿sí? Que no le importa, lo cual ya te está hablando de si realmente vos querés sostener o no un vínculo en esas condiciones. Y la otra es, digamos, directamente que ni siquiera, o sea, que ni siquiera haya confianza como para poder pedir nada. Por lo tanto, también ahí tenés una gran pauta o peor, que haya mala intención. O sea, ¿no? Que directamente si vos planteas algo hay una mala intención o un ataque. En esos casos, bueno, está muy claro que ese no es un ambiente sano, ya sea en una relación o en el ámbito que sea, ¿sí? Porque, digamos, hay un indicador importante de que tus valores están siendo ignorados, no respetados, no dialogados, no escuchados. O sea, todos tenemos derecho a poder plantear algo y que se nos escuche, y si esa persona realmente le importa, va a haber una respuesta, ¿sí? Un intercambio. Si eso no se está dando, vos pensás que se está dañando tu confianza, tu autoestima, realmente estás perdiendo cada vez más tu terreno, ¿sí? Entonces mi recomendación es no dejar que esto suceda, ¿sí? Hola chicas, buenas noches. Es muy importante que nosotros podamos trabajar esta energía de una forma tal que no permitamos
que se nos ignore ahí donde para nosotros es muy importante, donde hay códigos internos que digamos que queremos poner en juego, ¿sí? Una cosa es que el otro te diga, mira, bueno, no lo puedo hacer ahora, no están las condiciones dadas, veamos si se puede hacer de tal forma o de tal otra y, digamos, podemos avanzar con eso. Ahora, si yo no estoy pudiendo avanzar con eso, con el otro, quiere decir que, digamos, no hay voluntad del otro lado, ¿sí? Y ahí ya uno tiene un panorama claro de dónde se puede, dónde no, y si a mí me interesa seguir manteniendo ese tipo de espacios o no, ¿sí? Hola, un encuentro desde el alma, qué bueno. Hola, ¿cómo estás? Entonces, acá variables fundamentales que digamos, nos ayudan con las que vamos a trabajar para equilibrar nuestro campo. Una es desarrollar nuestra autoconfianza, nuestra autonomía, ¿sí? Porque si yo estoy en un ambiente, ya sea en una relación de pareja, en un ámbito laboral, relaciones de amistades, etcétera, donde mis valores no son respetados, ¿sí? O no son escuchados, entonces tendré que evaluar si necesito, ¿sí?, ser más autónomo, dejar de depender de esos ambientes donde eso que para mí es muy importante, para los demás no lo es. O están dispuestos a ignorarlo de una forma o de otra. Porque te está hablando de un indicador claro de una energía que lo que va a hacer es aplastarte. No es consciente, puede no ser con maldad o con mala intención, a veces sí la hay, pero lo que va a hacer es no permitirte crecer, desarrollarte, ampliar tu campo, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos como seres es expandirnos, no contraernos para que el otro esté cómodo, ¿sí? Lo que necesitamos es expandir nuestro campo. Y quiero aclarar acá, en el ámbito de la pareja puntualmente, que esto no quiere decir que expandirnos tiene que ver con estar con 80 personas, ¿sí? Porque, a ver si alguien me corte y dice, lo dijo porque, ¿no ves? No. O sea, expandirnos tiene que ver con desarrollar nuestro campo energético, ¿sí? Y cuanto más arraigado yo estoy a mis códigos interiores, ¿sí?, más expansión voy a tener. Entonces es muy importante esta energía. Porque al final, al volvernos autónomos, somos o dejamos de ser dependientes. Ambiente tóxico no es positivo, es real. Nosotros no es fácil darse cuenta a veces de que estás, incluso cuando te das cuenta a veces uno insiste, ¿no? Que estás en una conexión o en un ambiente que no es sano para vos. Pero si no estás muy conectado con tu sensibilidad no te das cuenta. Tardás mucho en darte cuenta que es un ambiente tóxico. Ese es el problema. Y toxicidad hay en el ambiente en muchos aspectos. Nosotros atraemos o nos vemos atraídos a ciertos lugares porque tenemos que aprender de esa energía. Entonces, bueno, cuanto más rápido aprendemos, más rápido evolucionamos en un punto. Cuanto más nos quedamos, ¿sí?, más toxicidad después vamos a tener que limpiar en un punto. Es así. Porque, digamos, es medio inevitable, estamos conectados a un sistema que funciona de cierta manera también. Y que, digamos, en muchos casos nos genera más perjuicio energético que beneficio energético.
Genial. Hice el aprendizaje. Entonces, es importante entender esto. Y por eso es importante que las personas vuelvan a recuperar su capacidad de ser autónomos. Que eso no quiere decir que vos no puedas, por ejemplo, trabajar para otro, pero sí que tengas autonomía. Eso no quiere decir que no puedas tener una pareja que te mantenga, pero ¿cómo vos lográs tu autonomía? Porque la autonomía en algún punto te da libertad y entonces no quedás enganchado con una energía que de repente por ahí funcionan las cosas y en otro momento por ahí no funcionan. Empezás a evolucionar, ¿sí? Entonces esa es la clave de esta energía. Hola Luli, ¿qué tal? Entonces buscamos esto, buscamos nosotros desarrollar nuestro código, reconocerlo y ponerlo en juego, sin miedo, desde el lugar más maduro con el que podamos conectar con ese código interior. Porque además, al nosotros desarrollar nuestra madurez interna, vamos a poder reconocer más fácilmente nuestros códigos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Entonces, por ahí, en lugar de estar jugando lo que hace el otro afuera, fíjate que te hace bien o mal a vos. Porque desde ese lugar podés trabajar hacia tu ser, sin estar pensando, juzgando que tal otro hace tal cosa. No te sirve de nada eso. Lo que te sirve es entrar adentro tuyo y ver qué te hace bien, ver las situaciones que tenés en tu vida y ver qué te hace brillar, expandirte, sentirte feliz, con qué te divertís, ¿sí? Y, digamos, desde ese lugar moverte, ¿no? Miren, tengo a Buda ahí, traje a Buda. Bueno, estamos para meditar. ¿Qué opinan? Solo las personas que son libres son realmente leales a sí mismos. Muy bien, soy parte del todo, no de un modelo. Por favor, de ningún modelo, de ningún aspecto, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que poder lograr, ¿no? No estar conectados con ideas de otros que nos meten en la cabeza sin pasarlas nosotros por nuestro corazón. Porque cuando uno pasa la energía por el corazón se da cuenta si esa idea tiene sentido y además, en general, lo que te sucede cuando estás en equilibrio, por eso es otra gran clave para cuando no estás en equilibrio, es cuando nosotros estamos en equilibrio no nos molestan los extremos porque estamos mirando todas las alternativas. Entonces decimos, bueno, hay toda una gama de alternativas sobre las que nos podemos mover y todos somos diferentes. Cuando yo estoy parado en alguna polaridad o en alguna parte de la polaridad, lo que me pasa es que me empiezo a resistir con lo que escucho de otro. Me empieza como a dar bronca eso que el otro dice. Ahí hay algo para observar, para ver qué nos pasa a nosotros, que nos puede servir para salir de ese enfoque y mirar un poquito más amplio, ¿sí? Y, digamos, ver qué está pasando con esa energía y no sentirnos involucrados, sino desde afuera poder observar, ¿sí? De una forma amplia y buscar más información. Hoy creo que otro de los grandes problemas de las personas es que se enganchan con modelos de ideas o de, por ejemplo, instituciones y no están observando toda la gama de información que hay. Entonces, cuando yo no estoy mirando todo, me quedo con lo que me vendieron, ¿sí? Y ahí entramos como en estas caretas, diría yo, que son inconscientes, nos pasan o nos pasaron a todos, es parte del aprendizaje.
Bueno, vamos a meditar. ¿Querés? Me voy a sentar bien para meditar. Estoy muy lejos acá, ¿no? Sí, en algún punto todos lo estamos. Hay algún punto donde todos tenemos que hacer esa desconexión. Eso al final es la iluminación, ¿no? Dejar de estar sometidos a un tercero, sea quien sea. Por eso también es el gran miedo de la humanidad y a la vez es, digamos, la intención de los seres más egoicos de la humanidad. Es esto mismo. Y ha sido históricamente así, no es algo que nos pase a nosotros ahora, sino que históricamente ha habido seres que, digamos, han traído esta experiencia, ¿no? De querer dominar a la humanidad. Y lo vemos en todas las películas también. Es parte como de nuestro aprendizaje, cómo nosotros nos liberamos. Y para mí eso es iluminación. En un punto, ¿no? O sea, cuando nosotros logramos eso, hay una... Milenario, sí, porque es como, bueno, es la polaridad que existe y de la que, digamos, la raza humana tiene que aprender. Entonces, estamos acá para seguir bajando esta luz, bajando esta energía que digamos, de alguna forma empiece a ayudar a conectar con los códigos que son genuinos, yo diría. Ahora te vas a dar cuenta por qué en la meditación, porque a mí me sorprendió cuando la fui canalizando, porque no me la imaginé así, y de repente cuando la fui canalizando, digamos, me sorprendió que tuviera que ver con bajar códigos o conectar con códigos acá, ¿sí? Me sorprendió porque no lo había, no lo había pensado, ¿no? Cuando canalizo es lo que recibo, básicamente. Código universal, por ahí vamos, algo así. Exacto. Porque para nosotros poder encontrar nuestra individualidad tenemos que poder entender dónde están las luces, ¿sí? Y dónde está la energía de la materia vibrando desde el lugar más puro, ¿sí? Nosotros, lo que sucedió en nuestros campos es que nuestros campos se alteraron energéticamente, alteraron su forma. Entonces, sistemáticamente lo que pasa es que recibimos energías que van alterando la forma del campo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestro campo, te vas dando cuenta porque el campo se alinea, se desalinea. No es que una vez hacemos una alineación y ya está, sino que, digamos, es un trabajo hasta que encontramos el punto donde nuestro campo tiene como esa habilidad de volver solo. ¿Qué no es humano? ¿El código? Claro, la energía en realidad no es solo de... nosotros somos parte de Dios. El problema es que aquí venimos a experimentar las polaridades, ¿sí? En una tercera dimensión, porque justamente lo que, digamos, tiene que encontrar el ser es la tercera dimensión. Desde mi forma de verlo es así. O sea, estás en una polaridad y en otra, cuando vos te das cuenta que no existe las polaridades, que son exactamente lo mismo, que generan el mismo mal resultado, y lo pueden ver en la política si quieren. En la política es súper claro. Te vas de un lado, de derecha, te vas de izquierda, los dos tienen malos resultados, siempre. ¿Por qué se da eso? Y perdonen para los que, digamos, están de algún lado. Se da porque, así como hacen algunas cosas que por ahí son buenas, la gran mayoría de la energía está en polaridad, por lo tanto, digamos, no están integrando toda la energía. Si vos no estás integrando toda la energía, bueno, vas a hacer más daño
digamos, lo bueno que quieras hacer. Somos energía, por supuesto, somos energía. Yo doy ese curso para los que quieran. De hecho, gracias, pues me hiciste acordar, me empezaron a preguntar cuándo iba a abrir los cursos. Voy a abrir cursos presenciales. Ahora, esperen que no me acuerdo cuándo puse las fechas, soy un desastre. Después de mayo, seguramente junio, julio, no, junio, agosto y septiembre voy a dar los 3 cursos. Junio voy a dar Somos Energía, agosto voy a dar Equilibrio y septiembre voy a dar Prosperidad, ¿sí? Así que, digamos, para el que quiera hacer los cursos, los voy a dar en esos 3 meses presencial online y los voy a tener grabados también, así que les aviso cuando los tengo totalmente grabados, pero ya estoy en eso porque quiero que estén disponibles para que lo puedan hacer cuando ustedes quieran también. Así que bueno, me ayudaste a recordar los cursos, que puse las fechas en la web y todo, pueden solicitarlos por ahí o escribirme por Instagram, pero bueno, me iba a olvidar, siempre como que dejo fluir, ¿vieron? Yo no soy antiventa, parezco, porque dejo fluir y me olvido de que es importante que ustedes sepan que yo los cursos los voy a abrir ahora, esta segunda parte. Bueno, vamos a meditar. Meditación potente va a ser, así que prepárense. Vamos a trabajar en los códigos de la lealtad interior. Y vamos a empezar invocando al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros guías, a nuestros maestros, a nuestra alma. Y especialmente hoy voy a llamar a 2 energías. Por un lado voy a llamar al Arcángel Metatron, porque vamos a ordenar energías de códigos, ¿sí? Y ya estoy sintiendo que alguien me toca la espalda. Y voy a llamar a la energía de los leones, porque vamos a trabajar con manifestar la voluntad y energías de fuerza, pero de fuerza interior, ¿sí? Vamos a trabajar con esa fuerza interna. Y ahora pueden poner las manos en su corazón y vamos a sentir nuestro corazón. Vamos a sentir como la energía desde nuestro corazón va a ir descendiendo, ¿sí? Por nuestra columna, va descendiendo. Hasta que sale por nuestro chakra raíz, pasa por nuestro plexo, pero del lado de atrás, a la altura de nuestro ombligo, chakra sexual, chakra raíz, y sale hacia el centro del corazón de la tierra. Y ahí vemos como nosotros estamos frente al corazón de la tierra.
Fíjense de qué color ven el corazón. Pueden tocarlo. Conectar con la energía de este corazón. Pueden sentir el latido de la tierra. Y ahora le van a pedir a la Madre Tierra que les dé permiso para descargar los códigos sagrados de la naturaleza de la Tierra. Sienten cómo por sus manos entran estos códigos. Hasta que llegan al corazón. Nuestras manos se conectan con nuestro corazón, entonces hace este movimiento y la energía entra en nuestro corazón. Y ahora vamos a ir elevando, ya tenemos esos códigos, vamos a ir elevándonos hasta nuestro chakra raíz. Y ahí vamos a activar el chakra raíz. Vamos a liberar cualquier energía que pueda estar bloqueando este chakra. Permitimos que se expanda. Y seguimos subiendo. Vamos a nuestro chakra sexual. También ahí liberamos, limpiamos cualquier energía que pueda estar bloqueando este chakra. Y expandimos el chakra. Y seguimos subiendo. Vamos a plexo solar. Dejamos que la energía vaya limpiando con el centro de la fuente. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, se apagó solito. Bueno. Increíble. Bueno, estábamos conectando con el centro de la fuente. ¿Sí? Venimos de conectar con la tierra, pasar por todos los chakras, desbloquearlos y expandirlos. Y estamos ahora conectando con la fuente, estamos ahí en la fuente. Sientan la energía. De la fuente divina. Y aquí en la fuente vemos que se nos acerca una figura
de un ser muy luminoso. Y a medida que se nos va acercando, nos damos cuenta que es el arcángel Metatrón. Y entonces lo saludamos. Y le pedimos que nos entregue los códigos sagrados de la fuente divina. Entonces ahora recibimos los códigos divinos. ¿Sí? Extendemos las manos, los recibimos y los llevamos hacia nuestro corazón. Y ahora vamos a sentir y conectar con nuestro chakra garganta. Tenemos los códigos de la tierra y también tenemos los códigos de la luz, de la fuente. ¿Sí? Vamos a conectar con nuestro centro de la voluntad. Y aquí vamos a alinear nuestros propios códigos internos, nuestros valores, a los códigos de la tierra y de la fuente. Van a sentir el cambio en todos los chakras. Estamos realmente alineando 3 energías para despertar a nuestro ser más auténtico, a nuestro ser genuino. Este ser está despertando. Te pido que sientas la alineación. A partir de esta alineación, nosotros estamos despertando la conciencia de mantener estos valores, estos códigos, que son códigos sagrados de luz, ante cualquier situación, cualquier tentación, cualquier energía que quiera desviarnos.
ahora no le va a ser posible. Nuestra energía nos va a avisar. Estamos conectando con nuestra verdad. Bueno, no sé si la pudieron ver toda o no, si quedó grabada o no. Si alguno me puede decir mejor, si no, bueno, no importa. Casualmente se me corta internet. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así sucede. Cuando se mueven energías fuertes, esto puede pasar. Bueno. Vamos a agradecer porque creo que, no sé si los que están conectados quedaron conectados, pudieron verlo o no, espero que haya quedado grabado. Honestamente, les recomiendo mucho hacer esta meditación. Si no quedó grabada, quedó. Bueno, si no, la hacemos de nuevo, no hay problema. Vamos a ver cómo quedó. Yo después la voy a recortar seguramente para subirla a YouTube y ahí va a quedar más prolijita. Pero bueno, qué bueno que pudimos seguir. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañan, que nos acompañan, a nuestros maestros espirituales y guías, a nuestras almas y a la energía de Metatron que digamos nos acompañó en la meditación, a la energía de los leones, sí, agradecemos la fuerza interior que se activó con estos códigos. Y bueno, deseo de todo corazón que realmente les sirva para tener una mayor potencia y mayor conexión con la propia lealtad, con su corazón, ¿sí? Con respetar lo que les hace bien, que es lo más importante, y aprender a encontrar cuando de forma amorosa podemos poner límites para que el entorno no nos presione a cosas que no queremos.